Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos dar orientación a los estudiantes de álgebra y trigonometría de la ingeniería agropecuaria, que son unos estudiantes bastante inteligentes y participativos y han visto mucho interés en la graficación científica, en el uso de herramientas como Excel o Python o R para ayudar a la comunicación científica. Pues entonces vamos a ver que para este curso nosotros tenemos un libro llamado Larson. En él nosotros tenemos un programa que es el deber, miremos acá, el deber, el libro de Ron Larson y Bruce Edwards, de novena edición, un libro muy bien editado para cálculo 1 de una variable. Esa es la primera parte del libro. La primera parte del libro sobre cálculo de una variable y luego vendrá cálculo de varias variables o cálculo vectorial, que también ven los ingenieros agropecuarios. Entonces, en este libro de servicio y aprendizaje, en la primera parte está la preparación para el cálculo. Eso es una parte del tema de álgebra y trigonometría para preparar a los estudiantes al cálculo. Y para prepararlo, pues bueno, debemos de graficar y modelar. Y graficar esos modelos. Los modelos es simplemente un instrumento, una ecuación, una función que ayudan a resolver un problema real. Entonces al ingeniero agropecuario es muy importante un modelo porque ese instrumento matemático que se parece a la realidad, que se aproxima a la realidad, le ayuda en su trabajo de resolver problemas reales. Entonces acá después también vemos modelos lineales, uno de los más famosos, y el análisis de los ritmos y velocidades de cambio. Nos interesa mucho eso de describir el cambio y con qué velocidad se presenta. Y ver también funciones y sus gráficas y ajuste de modelos a colecciones de datos. Entonces aquí tenemos también otra parte muy importante para los ingenieros y es que nos propone Larson y muchos autores en cálculo es el análisis de los datos. Queremos también a los ingenieros formarlos. Se nos ha pedido también y lo consideramos muy importante. Profesores como el profesor Edimer, Jaramillo, el profesor Gilberto Hernani Tapias, yo, quien les habla, Marco Julio Cañas, consideramos que para el álgebra es necesario ver, es bueno ver una orientación a la ciencia de datos. Nos han pedido que también alguna orientación a la medición, por ejemplo para el ingeniero agropecuario, para medir áreas y volúmenes que él tanto requiere en su trabajo de agropecuario, en el que tiene que medir cantidad de pasto, tiene que medir las áreas para poder distribuir el ganado de manera adecuada y de tal manera que el bienestar del animal sea cada vez mejor y el rendimiento, por ende, para la hacienda sea muy bueno. Y la modelación, es decir, el ingeniero agropecuario le proponemos el que pueda utilizar la matemática para aplicarla en problemas ingenieriles, de ingeniería agropecuaria precisamente. Entonces tenemos tres partes en nuestras clases para ver. La primera va sobre ciencia de datos. Tenemos ya la clase del 8 y la clase del 15, dos clasecitas que hemos dado en las que hemos hablado sobre funciones, y las funciones son maquinitas que transforman, por ejemplo, un número en otro, y esos son los instrumentos, un instrumento que ayuda a la predicción. Entonces las funciones sirven como para predecir clima, y para los agropecuarios la predicción del clima es algo muy 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 importante. Entonces aquí ya para la tercera clase queremos prepararlos, ayudarles, apoyarlos y animarlos a que utilicemos, por ejemplo, esta herramienta para abrirle los cuadernos de la clase que se llama Visual Studio Code. Es otra aplicación también muy buena, que es gratuita, de Microsoft, y nos sirve para ver nuestras clases, editarlas. Entonces utilizamos estos cuadernos. Entonces en ellos pues vamos a dar la respuesta a muchas preguntitas que me hacen mis estudiantes, que muy comprometidos con su trabajo me mandan sus dudas a través de WhatsApp o del correo institucional, todo lo que les moleste. Entonces para esta clase del 22 de febrero
es decir, dentro de 3 días que vamos a ver funciones y sus gráficos, vamos a seguir apoyando donde haya dificultades. Y ellos me dicen, profe, ¿y cómo hago ese gráfico de dispersión? ¿Cómo hago ese gráfico de líneas también? Entonces vamos a responder cómo hacer el gráfico de líneas y cómo hacer el gráfico de dispersión y qué significa, en realidad, cómo leerlo, cómo interpretarlo. Eso lo requiere mucho el ingeniero agropecuario, en realidad saber leer textos gráficos, información meteorológica dada en gráficos para él tomar las decisiones agropecuarias. Entonces el objetivo de formación consiste con el objetivo del núcleo de pensamiento variacional a la que pertenece esta materia, un núcleo de desarrollo del pensamiento variacional, o sea, el pensamiento que es capaz de utilizar el cálculo para describir y predecir lo que cambia en la naturaleza, los fenómenos de la naturaleza. Los prerequisitos, bueno, pues saber qué es una función constante, saber qué es una función identidad, qué es la función potencia de X, aprender un poquitico de Python sobre librerías NumPy, Matplotlib y Pandas que sirven para los datos, manipularlos y representarlos. La función linspace de Matplotlib que nos permite crear colecciones de números, generalmente para meter a las funciones para hacer experimentaciones. Entonces él nos crea esta función linspace, nos crea, vamos a escribir como np.linspace y lo ponemos con tilde invertida. Eso con tilde invertida es muy buena para que se ponga en la tipografía de Python. Miren que ya nos aparece ya con un color diferente cuando ponemos tilde invertida. Esa tilde invertida la encuentras en el teclado, 3 teclas a la derecha de la P, y la activas con la tecla al lado derecho de la barra espaciadora llamada algr. Yo la llamo tilde invertida, mientras que la tilde normal es la que está específicamente al lado de la P. Entonces así tenemos la reflexión sobre esta función que nos va a generar colecciones de números, en realidad podríamos llamarlos progresiones aritméticas, números por ejemplo entre -3 y 3 enteros, para evaluar en las funciones, que es un arreglo matricial de gráficos y la función plot, una reflexión sobre la función plot de Matplotlib que nos va a servir para hacer gráficos de líneas, y la función, vamos a poner aquí también la función skater, vamos a ponerlo en tilde invertida, skater. Esa función es de Matplotlib, como es función lo terminamos en paréntesis, y como es de Matplotlib le ponemos .plt, el que es usual denotarla con plt.skater. Skater es dispersión, entonces es una función experta en hacer gráficos de dispersión o gráficos de puntos, en la que cada punto es un dato. Y para los ingenieros es muy importante ese manejo de datos. Entonces gráficamente es muy bueno, entonces vamos a tratar de que con Excel, con Python y ojalá también con R hagamos los gráficos, y también manualmente, por supuesto, manualmente en nuestro cuaderno, y hacer esos gráficos y hacer la interpretación de ellos, que es lo más importante que necesitamos. Es así, también la función plot de Matplotlib que hace gráficos de línea, entonces aquí también la delimitamos con tilde invertida y le ponemos paréntesis por ser una función, y el PLT por ser del módulo pyplot de Matplotlib, Entonces es el seudónimo de ese módulo que nos trae esas herramientas de graficación. Entonces ahora vamos a ir a nuestro libro. Aquí, bueno, pues también les muestro un arreglo en el que les muestro una función constante. Hemos dicho en el curso que cuando tengo un trazo así horizontal, está hablando de algo que no cambia con respecto al tiempo. Entonces, la función constante es para efectivamente representar algo que no está ni creciendo ni decreciendo. Entonces, ya decíamos que si graficamos horizontal, eso es lo que significa. Este gráfico lineal vemos que es creciente cuando lo leemos de izquierda a derecha. Entonces, también es para denotar crecimientos lineales en la naturaleza. Y esta función, la parábola, nos sirve para denotar cosas que decrecen para luego crecer. Cuando lo lees de izquierda a derecha, esta función está decreciendo para luego crecer. Entonces esos también hay procesos en la naturaleza que son así.
Entonces los queremos representar a través de este modelo llamado parábola asociado a una función cuadrática. Y en el que las cosas crecen, paran su velocidad de crecimiento y luego siguen creciendo. Entonces es para cosas en la naturaleza que siempre crecen, pero que su velocidad de crecimiento va cambiando y algunas veces se hace cero y algunas veces esa velocidad de crecimiento se hace cero. ¿Y cuándo se hace cero? Cuando la curva se hace casi horizontal. En esta parte donde se hace casi horizontal es donde la velocidad de crecimiento de la función se hace cero. Eso es lo que queremos como aprender a leer en los gráficos. Aquí hacemos otro con una librería Plotly que es encantadora porque los gráficos son, miren que nos da un gráfico que parece casi rectilíneo, es muy interesante y nos muestra una tendencia, nos muestra que una función creciente, porque miren que el trazo, a medida que te mueves de izquierda a derecha, el trazo se va elevando, con respecto a la horizontal. Y cada punto, están muy animados porque cada punto te va diciendo la ordenada y la abscisa obtenidas. Entonces mire que las ordenadas aquí es 20 y la abscisa es 2. Y si te mueves hacia la derecha ves que ya a medida que te vas moviendo ya la abscisa es 2.2, es decir, te estás moviendo de izquierda a derecha y la ordenada se subió hasta 22, queriendo decir que a medida que x crece, que la abscisa crece, la ordenada también. Eso es lo que está mostrando. Entonces es que es un gráfico de algo creciente. Entonces miren que también se lo hace este gráfico de Plotly tan maravilloso. Me encanta muchísimo por ser así animado, que uno pueda tocar el gráfico y poder ver datos sobre él. Eso para un ingeniero agropecuario es muy bueno porque él puede ser el gráfico de temperatura en función del tiempo. Y así le está diciendo, ve, la temperatura a medida que el tiempo pasa está creciendo. ¿Y en qué manera? Pues en cada instante de tiempo le va diciendo la temperatura, por ejemplo, en Caucasia. Entonces, ese es como el objetivo de aprender a leer esos gráficos. Y ahora para hacerlos, siempre vamos a tener como tareas de fijación de conceptos y adquisición de habilidades. En este vamos a hacer, vamos a cambiar este de calcular límites, porque todavía esa parte no la hemos empezado. Y esa tarea es, la que teníamos es la que ellos quieren más orientación los estudiantes, y es que nos vamos a funciones y sus gráficas, que es nuestro tema, de la página 31, vamos por ahí a la 40 de nuestro libro, y así se mueve, mire que ya a la 50 se mueve a la 31, es decir, la 50 del PDF se mueve a la 31 del texto de Larson. Entonces ahí tenemos una página del PDF y una página del libro. Entonces, no coinciden en este caso. Algunas veces no coinciden. Aquí nos dice ajuste de modelos a colecciones de datos. Y aquí nos van a hablar sobre, vea, ejemplos en los que te dan una información así, numérica, que se representa a través de un diagrama de puntos. Cada puntico será uno de estos pares ordenados, por ejemplo 60,61, entonces 60,61 es este punto. Entonces miren que este punto de acá es 60,61, diciendo que para una altura de 60 pues tendremos una envergadura de 61. Es para decir eso. Entonces cada punto se vuelve un dato y esos datos, bueno, pues entonces este será nuestro diagrama de dispersión, un diagrama de puntos. Este será una tabla, una matriz de números que nos dan información sobre cómo una variable está relacionada con otra. En este caso, para el ejemplo, dicen que un grupo de 28 alumnos recopiló los siguientes datos que representan sus estaturas X y sus envergaduras, redondear a la pulgada más cercana. Eso, si es para alumnos, envergaduras puede ser como el perímetro de su abdomen, por decirlo así. Entonces así están diciendo, están relacionando la estatura con la envergadura. Dos variables, estatura con respecto a la envergadura, y aquí muestran para una que a medida que la estatura crece, pues la envergadura también, porque los puntos cada vez cuando te mueves de izquierda a derecha, están cada vez más arriba. Entonces ahora nosotros, este tipo de información, para el ejemplo, quiero entregarles un ejemplo de para que no se acostumbren a leer de acá el libro. Es muy bueno, yo sé que son muy capaces de hacer
la lectura de este texto guía que es muy bueno, muy didáctico. Y entonces estos datos, la primera parte es muy engorrosa porque es simplemente pasarlos. Entonces vamos a pasarlos con nuestra herramienta de recortes para llevarlos, por ejemplo, a un software muy amigable para nosotros que es Excel, y ver que Excel nos hace este gráfico de dispersión y hacer las interpretaciones de él. Entonces vamos a hacer eso, nos vamos a divertir con Excel porque en realidad es una cosa muy sencillita que nos aporta mucho al desarrollo profesional de los ingenieros agropecuarios, porque en el sector privado requieren que la herramienta Excel se maneje al igual que Python, R y otras más. Entonces se requiere como esas competencias informáticas de los ingenieros agropecuarios. Entonces esta materia pues les aporta de una manera sencilla, muy sencilla, algunos elementos para su crecimiento profesional. Entonces vamos aquí a ejemplo 1. Lo guardamos ese ejemplo 1 en las clases, entonces nos vamos para documentos, a GitHub, y nos vamos a este curso que es el de precálculo o álgebra y trigonometría. Álgebra y trigonometría, nos vamos a las clases, a la de ciencia de datos, a la clase 3 del 22 que estamos preparando, y guardamos este gráfico. Entonces ese gráfico, yo llego y no se compliquen con esto, simplemente estoy diciendo que voy a poner esta información, esta imagen en nuestro repositorio del curso. Entonces vamos a ponerlo, pues aquí simplemente utilizo esta terminal y es medio les voy como comentando que una terminal es como una forma de moverse dentro del computador. Aquí me voy a ir a la carpeta documentos, específicamente a la carpeta GitHub, específicamente a la carpeta del curso de álgebra. Entonces él me pone álgebra y así me ubiqué ahí, y ahora le digo que adicione esa foto, esa imagen que acabo de poner, para que no la ponga en el repositorio del curso. Ya él me dice, bueno, me puso este mensaje. Ahora le digo git commit, un mensaje, dejo un mensaje diciendo diciendo que fue lo que hice. Pues adicioné la imagen del ejemplo 1 sobre esa en realidad es construcción de un modelo lineal para una colección de datos. Construcción de un modelo lineal para una colección de datos. Es un modelo lineal, es simplemente que si yo tengo la información de las estaturas de los estudiantes y su envergadura, poder construir una función que me ayude a predecir para los datos que no tenga. Entonces así dice, bueno, si tengo para todos los que tienen estatura entre 60 y 76, yo quisiera, por ejemplo, con ese modelo poder predecir cuál va a ser la envergadura para una persona que tenga una altura de 80, por ejemplo. Entonces así los modelos simplemente aprenden de la experiencia para ayudarnos a predecir, los modelos. En este caso, el autor llega a esta fórmula haciendo un proceso de regresión por mínimos cuadrados que utiliza una calculadora para ello. Entonces, una calculadora como Casio o Excel, que también hace regresiones. Y bueno, entonces así utilizamos la herramienta, pero lo importante es que graficamos los datos y luego hallamos ese modelo. Entonces ahora sí vamos a graficarlo en Excel. Entonces voy a abrir Excel y vamos a llevar esos datos. Entonces ahora vamos a ayudarnos a llevarlos a una hoja en blanco. Entonces vamos a ponerle una hoja de cálculo en blanco y aquí vamos a poner las colecciones de datos. ¿Cómo sería? Pues bueno, es que van a relacionar la variable altura de los estudiantes, la va a relacionar con la envergadura. La envergadura debe ser la envergadura de un estudiante, creo que debe de referirse a el perímetro de su cuerpo en la parte abdominal. Entonces, envergadura, y bueno, pues
mm, ponemos los datos y miren como la cosita que es un poquitico engorrosa. Vamos a poner esta gráfica aquí, mire que 60 va a 61. Entonces aquí ponemos 60 va a 61. Ese es el primer dato. Es decir, que a una altura de un estudiante 60 le corresponde una envergadura de 61. Después vamos al otro y decimos, y a una de 65 va a 65. Entonces 65 va a 65. Es decir, la altura y la envergadura del estudiante en este caso coinciden. Luego nos vas al otro dato y esa 68 va a 67. 68 en este 68 va a 67. Aquí ponemos 67. Entonces miren cómo debajo de cada atributo ponemos los valores asociados. Entonces cada par ordenado en realidad es una información de un estudiante en cuanto a su altura y su envergadura. Y así pones para los demás. Por ejemplo, vamos a poner acá 68, 67, 72, 73. Pero aquí va 72, 73. Y podemos, bueno, y así pues llevamos todos. Yo voy a guardárselos para que podamos ya en clase completarlo totalmente. Miren que es un trabajo manual dispendioso, esa obtención de los datos o pasar los datos a nuestro software Excel. Y luego lo guardamos, entonces le decimos save y guardamos estos datos. Ahí me gusta guardarlos. Los archivos Excel son de extensión XLSX. Le ponemos nombre, pues datos, altura, envergadura de estudiantes. Es así, ponemos eso. ¿Y dónde lo vamos a guardar? Entonces le decimos, vamos a ver a qué parte lo guardamos. Y lo guardamos específicamente en documentos, nuestro disco aquí en documentos, en nuestra carpeta GitHub, en el curso de álgebra, de precálculo, en las clases alrededor de ciencia de datos. En este caso estamos hablando de datos de estudiantes de la clase del 22 de febrero, y como extensión XLXX lo guardamos ahí. Entonces así ya nos queda, y aprendemos de que es que Excel es de extensión XLSX. Los videos son algunos son de extensión MP4, la música algunas es de extensión MP3. Es decir, que es muy importante que aprendamos las extensiones de los archivos que utilicemos en nuestra vida, de las aplicaciones más usuales, por ejemplo como Excel, porque así sabemos de la extensión, nos indica con qué programa se abre. Entonces, luego que tienes eso, llegas y señalas las dos columnas y te vas a insertar y le dices recommended chart. Entonces es como el gráfico que él te recomienda. Entonces para eso él te recomienda una grama de líneas mostrando un gráfico, un comportamiento creciente. Pero aquí también te pone, pero si quieres un diagrama de barras o diagrama de barras horizontales, o este diagrama también de líneas ya con un modelo, o este otro diagrama. Entonces de todos no nos escogió como un diagrama de dispersión porque nos puso los puntos, miren los puntos y las líneas. O sea, los puntos me quedó bien que se quedó 60 contra 61, que es el primer dato. Aquí está 65 contra 65, que es el segundo dato. El segundo punto es el segundo dato. El tercer punto es el tercer dato. Y el cuarto punto es el cuarto dato. Entonces nos hace un gráfico y mostrando que efectivamente ese comportamiento es creciente. Entonces lo que buscamos acá es tomarlo, moverlo acá, nuestro objetivo en ingeniería, moverlo, ponerlo bien ahí. Entonces así tenemos la representación de una función que representa altura contra envergadura de manera tabular y otra de manera gráfica. Y ahora viene lo que el estudiante interpreta. Entonces, bueno, pues interpretaciones. Bueno, pues esas interpretaciones son, entre otras, que la altura, a medida que la altura crece, pues la envergadura de los estudiantes también, porque esta función es creciente. Queriendo decir, mire, vea, cuando paso de 60 a 65 en altura,
la envergadura pasa de 61 a 65, o sea que también ella crece. O sea que cuando paso de un número a otro más grande, vemos verticalmente de este punto a este que la envergadura también pasa de un número 61 a 65. Entonces, efectivamente la envergadura también está cambiando a medida que la altura cambia. Es decir, que las personas más altas tienen más envergadura. Entonces se puede poner las personas más altas tienen más envergadura. Eso es lo que, entonces, como una interpretación de esa información gráfica. Esa es una, podemos sacar siempre muchas, eh, pero por ahora empezamos con día una, entender las cosas. Entonces, miren que es muy sencillito, simplemente los datos los ponen en dos columnas con los nombres de los atributos que está relacionando, nombres de las variables que quiere relacionar, y él se va a insertar y le da el grafiquito. Y ya usted hace la interpretación, lo guardamos y esa es nuestra tareita, nuestra primera tareita de inicio en el curso, en el que mostramos de manera tabular y de manera gráfica y la interpretación verbal de dos comportamientos comparados. Dos comportamientos comparados con representaciones muy bacanas, tabular, gráfica y verbal. Muchas gracias, suscríbase a este canal para que sigamos creciendo en didáctica de la matemática para ingeniería y para otras carreras como biología y muchas afines a la que estas herramientas como Excel nos pueden ayudar muchísimo, así al igual que Python y R. Y le ayudan también al acceso a la vida laboral de nuestros estudiantes de esta grandiosa Universidad de Antioquia. Muchas gracias.